el tema que nos reúne en esta noche, vamos a abordar entonces los tres aspectos del libro, el compendio del folclore, que básicamente lo vamos a dividir en tres partes. La primera, que es la que vamos a disponernos en este momento a valorar, es lo relacionado con la introducción. Entonces, ¿algún maestro en este momento quiere hacer alguna apreciación sobre lo que dice el compendio del folclore en su introducción? Lo que me llamó la atención dentro del prólogo y dentro de las mismas apreciaciones que hace los diferentes autores, porque esto es importante resaltarlo, no es solamente lo que dice Guillermo Abadía, sino las personas que en ese momento, estamos hablando desde 1938, más o menos hasta 1970, es decir, estamos hablando al menos de un grueso de más de 30 años en los que el maestro comenzó a recopilar un conjunto de saberes. Pero algo particular que resalta el maestro aquí es que el libro lo pidieron, por un lado, las instituciones normalistas, es decir, están hablando de que era un documento que se refería para las personas que iban a enseñar sobre los contenidos del folclore. Entonces me parece que ese aspecto es bastante importante. Y el segundo componente también es que quien hace esa solicitud, es decir, va dirigido a los normalistas, pero quien hace la solicitud es en su momento la Asociación de Antropología. Es decir, también estamos hablando de un conjunto de personas que pues con erudición, con formación, en este caso académica, que está avalando o que están reconociendo en el maestro Guillermo Abadía Morales pues el saber para poder hacer este tipo de tarea. Y el tercer componente que pues también me parece importante resaltar es que lo que él empezó a hacer realmente fue un trabajo enfocado a música. Él lo aclara ahí, ¿no? Que correspondía pues a unas apreciaciones que él había venido elaborando en torno a unas aproximaciones en torno al análisis de la música, y que el programa que él adelantó desde 1955 pues se fueron recopilando hasta que tuvieron luz a través de este libro. Entonces esos son los tres primeros aspectos que pues llamo a la atención y que pues dejo como para la relatoría. ¿Cómo se genera ese compendio general de folclore? Me llamó la atención, uno, el mismo término de compendio, pero que fue una cartilla escolar idónea. Fue un primer acercamiento a esos estudiosos que quisieran hacer énfasis o enseñar lo que se refiere a las manifestaciones de lo que era el folclore, y que en su distribución tiene tesis, tiene cuestionarios, y que de una u otra forma es como si uno hubiese haber hecho un curso, ¿no? Como una tesis de un curso, vamos, preguntas, van respondiendo. Eso me llama mucho la atención, porque es que compendio es como un tratado, un manuscrito grande, pero no considera, o sea, se salen las reglas en las cuales no tiene ni nada de estas, dijéramos, de estas partes de estilo, sino que rompe el estilo con sus cuestionamientos como tesis, como probabilidades y propuestas, y donde las hace como un seguimiento para hacer uno a un autodidacta, un seguimiento frente a los cuestionarios que él propone. Buenas noches. ¿Qué me llamó la atención o qué me causó curiosidad? A mí me gusta es como hacerme la pregunta, ¿cierto? Que ¿por qué lo llevó a eso? Pues sí, sabemos que fue académico, que fue musical, pero ¿qué me llamó la atención o en qué me quedé pensando? Y es que había una carencia como de investigación y había una carencia de difusión del saber que fuese como que se pudiese masticar, que se pudiese comprender. Entonces, muy seguramente esa carencia que había en ese momento académica para poder difundir el saber musical, porque así es, los llevaron a hacer este libro, esta recopilación, estas investigaciones. A pesar de que uno se hace la meta y todo esto, uno ya tiene en la mente, ya ha hecho las investigaciones respectivas, y ahí se nota que había carencia y él trata de suplir como esa necesidad, ¿sí? Y es interesante porque te deja más preguntas con las que tú ingresas como tal, y te deja la curiosidad de qué va a pasar. Entonces eso es interesante en el momento de leer el prólogo,
fuera de lo que ya tanto tú como la maestra María Elisa han expresado. Creo que uno de los aspectos que también me tocó mucho fueron las palabras que retoma el maestro Guillermo Abadía sobre Raúl Cortázar, cuando habla de cómo varios fenómenos, ¿no? Dice él que dentro de las mismas comunidades les cuesta reconocerse, ¿no? O sea, es decir, comunidades que pese a que son diversas entre sí, les cuesta reconocerse a la otra, ¿no? Reconocer el acervo o las particularidades de la otra. Y por el otro lado menciona también, evocando las palabras del maestro Raúl Cortázar, que normalmente sucede que se aceptan las expresiones foráneas y pues lamentablemente se subestima las expresiones raizales, en este caso propias o patrimoniales, en las cuales pues hay todo un acervo con el cual también podrían posicionarse, ¿no? Entonces, digamos que estamos hablando también de un texto del maestro Raúl Cortázar sobre la década de los 60, 70, en donde en Argentina puntualmente, pues él hace esa apreciación, pero en este caso Guillermo Abadía la relaciona también pues a nuestro país. Entonces, ese pues también puede ser un aspecto, cual uno dice, bueno, ¿cuál era el panorama, el estado que pues ellos percibían? Y algo que también, como lo dije en el grupo de WhatsApp, me llama la atención es cómo el maestro aclara lo que son las danzas populares. Dice el maestro Jacinto Jaramillo, desarrolla danzas dentro del contexto de danzas populares, y por el otro lado aclara que las danzas folclóricas pues son las que prodijan los pueblos, ¿no? Son como, me pareció como muy particular, quisiera esa distinción, pues para no ir más en detalle, ¿no? Esos son dos aspectos que también resalto. Una relación que él tiene precisamente del Compendio General del Folclore con el ABC del Folclore, que dice que él en un primer instante fue para los maestros de educación, para que lo utilizaran en los currículos, pero también hace una parte en el cual que no solamente para los maestros, sino para todos aquellos lectores y así sean juveniles, que tengan al alcance el libro y estén interesados por ello. Obviamente, como tú lo dices, complementando lo que dice la maestra María Elisa Alfaro, ¿no? O sea, que pese a que va a tocar aspectos que tienen que ver con la antropología, no es un libro, en este caso, pues de ese carácter. Muy buena y bendecida noche para todos mis colegas, y me alegra mucho volvernos a reunir. En cuanto a ese compendio, siempre fue utilizado desde que yo lo conocí hace 40 años como un libro de estudio. Entonces, cuando uno estaba en la escuela de danza, lo mandaban a consultar los trabajos en dichos libros. Lo mismo cuando uno ya de maestro a los estudiantes los mandaba uno a que leyeran e investigaran, pues en este libro maravilloso. De todas maneras no podemos dejar, tenemos que reconocer de que eso forma parte del acervo cultural literario que tiene que ver con la identidad en Colombia, que son pioneros y que ellos deben estar presentes en toda clase de estudios de folclore en todo el país y a nivel de Latinoamérica, porque fueron los primeros en dedicarse a este trabajo junto a antropólogos como Rachel Dolmatov, como Nina Friedman, como la misma Delia, Manuel, Enrique Buenaventura. Todos ellos eran un grupo humano maravilloso de estudios de nuestra cultura nacional. Y allí en ese sentir y estado y recopilación se basó el maestro. Vemos que el documento pues así mismo se contextualiza, es decir, dice e indica a quién va dirigido, y pues digamos que bajo ese contexto uno debe entender que más es como un apoyo escolar, de material escolar, que cualquier otro tipo de intención, ¿no? Ya lo que va a hacer ahí, lo menciona él acá, es más descriptivo. Seguramente habrán otros modelos para plasmar documentos académicos con otro tipo de metodología, sobre todo en temas de qué es lo que se presenta ahí y a quién va dirigido, ¿no? Entonces también la formulación de cuestionarios y demás. Eso sería, pues repito, para tener un primer
una primera lectura. Pues esto, repito, es súper importante comprenderlo para poder hacer el diagnóstico también de los temas que a continuación vamos a abordar, como son la tesis 1 y la tesis primera. Pues básicamente lo sintetiza, esto aclarando que el maestro utiliza la expresión folclore, es decir, la palabra como se escribe en inglés, que pues todos lo sabemos, y él como tal la maneja así, es decir, leyéndola del castellano, no con la pronunciación en inglés, ¿cierto? Folclore, como sería en este caso, sino su lectura en lengua castellana, folclore. Eso sería lo primero, eso es decir, el por qué algunos dicen que se escribe así, bueno, eso también lo narra aquí el maestro. Y también, pues como ya lo decimos acá, se puede observar que el maestro utiliza referentes, es decir, sobre todo en el componente de la tradición, evoca en este caso a un sociólogo que es André Baragnac, para dar un ejemplo. Pues obviamente las reglas de citar autores no son las mismas que hay hoy día, ¿cierto? Pero pues aquí uno puede entender de dónde vienen los elementos de su tesis, de su doctrina o de las referencias conceptuales que él utiliza. Esto, repito, para dar a entender que no es que solamente son sus ideas, sino que él realmente está cogiendo pues ideas de otros autores con los cuales está elaborando su discurso. Esto también es súper importante, pues porque cuando uno va a hacer a plantear en este caso o a complementar los referentes teóricos de este autor, pues también realmente va a utilizar a otros autores para sustentarse. Ahí es como interesante que él no genera una definición ni acepción, que él lo que hace es distinguir lo que tal vez en algún momento, hacia el 1872, que creo que fue, que hace don William Thomas, porque ¿quién era él? Era un bibliotecólogo y había un auge en ese momento y en esa época de que en dónde se depositaban aquellas cosas que sabía el pueblo y que las consideraban disque antiguas. Y empieza como a hacer ese cuestionamiento. Cuando yo leo el folk y el lore, yo leo desde la parte etimológica, lo que me da a mí, pero no me hace una definición de folclore. No establece algunas características que, bueno, eso también tiene que ver muchísimo con el momento latinoamericano que se vivía sobre esa época. El contexto, estaba Cortázar, estaba Prat, estaba Luis Díaz Viana, que es un español en este momento que se está volviendo a replantear desde la concepción de folclorología como la ciencia que estudia el folclore. Entonces uno dice, ¿qué pasa y qué sucede con estos, dijéramos, definiciones a lo que él atribuye a folclore? Y eso lo transporto aquí a pleno siglo XXI y digo, no ha pasado nada. Porque para mí, personalmente, el folclore, lo que me lleva a mí a pensar es que el folclore lo estoy viendo como un proceso cultural, social, político y de todo, que está inmerso en un colectivo. Y ese colectivo que está ahí dispuesto a su saber, no a la sabiduría, sino al saber, a lo que el pueblo es y que me refleja y que me da un enfoque totalmente existencialista. ¿Por qué? Porque es que la vida, hoy hablábamos, por ejemplo, con Cocho, en ese sentido que él siendo portador, pues vive, él no tiene guardado el folclore allá musical de las tamboras allá atrás, sino que él lo sigue viviendo porque es un cotidiano. Entonces, en esta transmisión, pues yo diría que el folclore es un proceso porque la sociedad es dinámica. Que hayan transformaciones, sí, pero que no se ha agotado, ni es un archivo de museo, porque en el momento en que sea archivo de museo y digamos que no hay folclore, es porque no hay saberes en la humanidad, se acabó el saber de la humanidad. Esa es mi postulación frente a lo que él dice, porque hay que leerlo haciendo una transposición también a lo de uno, a pleno siglo XXI, decía, y vuelvo y reafirmo, el hombre no estaba totalmente desfasado para su época, son 50 años que hemos tenido toda esta discusión acerca de la vida del hombre, la existencia, en cómo se genera ese proceso folclórico, que lo determina, que no lo determina,
¿sí? Y que a veces pasamos, porque es responsabilidad de cada uno de nosotros, como lo decía la maestra Mariela, que uno tenga bien asentado su discurso pedagógico para poder seducir a estas nuevas generaciones de lo que significa esto del estudio del folclore. Me llama a mí la atención que él dice que el folclore no es estático, el folclore es mutante. Si él dice que el folclore es mutante, muchas veces nosotros estamos como muy equivocados, que las cosas tienen que ser de acuerdo a lo anterior. Mas yo diría que esa forma como ve Abadía el folclore en que sea mutante, y además que el ser humano tampoco, no podemos decir que es mutante, pero sí no es estático. Entonces el folclore se va dando de acuerdo a la época. Entiendo yo lo que él dice. Creo que pues este es uno de los temas más polémicos, porque pues digamos que hoy día la palabra folclore ya se está retirando. Todo evoluciona, lo que pasa es que siempre hay algo básico que queda. Por ejemplo, lo que es el sincretismo religioso. Anteriormente eran grandes procesiones por todo el pueblo y participaba todo el mundo. Hoy en día ese mismo sincretismo religioso, a la iglesia viene el grupo musical y toca, pero ya es más íntimo, no es por aquello de los cambios que han habido en la parte sociopolítica del país. No podemos olvidarnos que el folclore ha estado inmerso en la identidad nacional y que eso ha tenido que ver con las fiestas patrias, las fiestas patronales, el sincretismo religioso, y que cuando el Congreso dice que, bueno, que hay libertad de cultos y que eso, entonces allí viene una parte que ha sido como bastante, ¿cómo diríamos? Como que ha acabado un poco con esa tradición, con algunas tradiciones que en las ciudades prácticamente han desaparecido. Para Cali, por ejemplo, la iglesia de San Francisco de Asís tenía una procesión que se hacía a las 4 de la mañana con faroles, con la marcha, con la murga, y todo eso fue desapareciendo con el tiempo, y era una cosa de la colonia que llevaba más de 300 años, casi 400 años, y desapareció en el siglo pasado. La ciudad fue creciendo demasiado y se van perdiendo las identidades. No es en los casos de los municipios pequeños y sobre todo ese arraigo que hay en la zona andina, donde la gente todavía tiene mucho sentido de pertenencia. En las grandes ciudades hemos perdido casi que la identidad, diría yo, se ha sido suplantada. En alguna parte, y creo que es en este libro, que dice que el folclore sí cambia, que es como un bebé que va evolucionando y que no da saltos. Lo que no es que no da saltos que totalmente alienan un poco el folclore. Que cambia sí es lo lógico, porque el folclore es dinámico y más con el tiempo, pero es decir, cada vez el folclore vuelve a ser niño, cada vez que nace una costumbre, el folclore vuelve a ser como un niño que nace, crece y se vuelve hasta adulto. Y llega a morir el folclore, digo yo, esto sí ya es como una reflexión mía, muere el folclore cuando la gente se olvida de él, lo cambia y lo alinea. Aquí el texto en la que dice el autor, una canción de autor, voy a cambiar ese concepto, una danza de autor, pero en este caso coloco la expresión original, una canción de autor determinado puede llegar a popularizarse, pero mientras el pueblo no la prohíbe y la legitime como suya y la legue a la siguiente generación,
no se habrá incorporado al patrimonio popular, esto es, a la tradición de los cantos de ese pueblo. Entonces, eso es como para que analicemos lo mismo que pasa con danza. O sea, la mayoría de las danzas pues son danzas de autor, con ritmos tradicionales, es decir, con aires que son del pueblo, pero si el pueblo no la prohija, o sea, no la apropia, pues bonita la coreografía, con el ritmo y todo lo demás, es de autor, pero es decir, y aquí esto es una de las partes que más nos duele a todos, porque pues obviamente sucede que queremos que lo que es de un autor se vuelva de alguna manera el saber, y que aquí hay algo muy interesante, lo dice el maestro, la sabiduría popular, entendiendo que aquí el maestro precisa que la sabiduría es la experiencia, lo que decía la maestra María Elisa Alfaro, no es un conocimiento teórico que tienen un libro y que ellos abren para practicar, es un conocimiento que que lo sienten, lo llevan en su mente, lo llevan en su corazón, lo llevan en cada una de las fibras de su ser y lo llevan a todo lado, o sea, no está en un libro, ¿cierto? Abro paréntesis, lo que sucede con la fe, algunos llevan la Biblia y pues seguramente en la Biblia efectivamente está expresado todo el contenido de su fe, pero hay personas que llevan la fe en sí mismos, o sea, no la llevan en el libro. Sí, como a veces sucede en las películas de vampiros, donde sacan el crucifijo y el crucifijo por sí solo se convierte como en el elemento para que Drácula se vaya. No, realmente aquí el tema es, tengo fe, porque sí, el crucifijo por sí solo pues no es el que tiene fe, la fe la tengo yo. Ocurre lo mismo en el folclore no está en el libro, ni siquiera en la coreografía o en la canción, sino en el pueblo que la prohija, en las personas que vibran con esa expresión. Entonces, si muchas de las expresiones, especialmente en el campo de la danza, que son de autor, no son apropiadas por el pueblo, pues son muy interesantes, o sea, pasarán a ser hechos históricos seguramente, que como lo dice aquí el maestro Guillermo, pueden popularizarse, es decir, pueden estar de boga o de moda como se dice hoy día, pero no se van a arraigar a la comunidad, ni tampoco van a ser del legado. Y aquí hay algo bien particular con el maestro aclara, que los cantos de autor pueden convertirse en cantos del pueblo, y eso ha sucedido, ¿no? Hay cumbias, por ejemplo, que son de Lucho Bermúdez o de otros autores, y la gente las siente como si las hubiera compuesto el mismo pueblo. Sabemos que el autor existe, la diferencia es que el pueblo las ha apropiado, y así sucederá seguramente con muchos cantos de autores específicos, pero que el pueblo ya los siente, ¿no? Y vibra con ellos. En el caso de Huila, pues el sanjuanero, la gente ya los siente como de ellos y lo transmite, ¿no? Que eso es algo bien particular, que lo transmita. Entonces, esto es como para identificar esa coyuntura que a veces tenemos todos de que si eso no es folclórico porque lo hizo un autor, bueno, la pregunta es, ¿el pueblo lo acoge? ¿El pueblo lo sigue legando? ¿O simplemente fue la moda de un momento, no? El folclore es dinámico, ¿cierto? Sí, se mueve. Si fuera estático, teníamos unos repetidores de los repetidores, ¿cierto? Yo pienso que los cambios que se dan en el folclore no son premeditados, son hechos que se van dando en los mismos portadores del folclore. Un hecho muy relevante que ha pasado es en el Caimán. Si ustedes oían el Caimán, o los que oyeron el Caimán antiguo, el Caimán no se daba una variante que se está dando ahora de esa partecita fue incorporada y yo creo que se incorporó después de los 80, después de los 90, 85, 87 por ahí. Entonces, ¿pero por qué? Porque los mismos portadores fueron como acogiendo esa partecita y fueron metiéndola en la danza, fueron metiéndola en el festival. No sé, no es algo que yo diga voy a hacer y lo monte y el pueblo lo acoja y lo haga. Son aportes que se van dando en el camino y que se van asumiendo por los mismos portadores naturales de las danzas o de la música, porque hay hechos populares, por lo menos. Hay gente que toca Caimán y lo sigue tocando como lo tocábamos antiguamente, ¿cierto? Y ahora no, ahora la mayoría lo hace porque va al festival y se encontró con ese cambio y lo hace así, ¿sí?
pero la gente no ve lo anterior, no ve cómo se hacía antes. Las tamboras han tenido un cambio, las bullerengas han tenido un cambio, y si ustedes en el sonido, no en el golpe del tambor, sino en el sonido. ¿Por qué? Porque los instrumentos hoy en día se están atezando diferente a como se atezaban antes, ¿sí? Entonces, el temple del tambor que anteriormente, porque anteriormente el sonido era más bajo, más grave. Hoy es más lata, es más agudo. Si ustedes oyen un tambor ahora, hay un sonidito como ting, 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 ¿sí? Antes ese sonido era apagado, bajo. Los quemados no se escuchaban tan fuertes como ahora. O sea, son hechos que se van dando en el mismo trayecto, en el camino, y se van acogiendo y se van metiendo y se van quedando. El pueblo olvida las raíces de ello, y fuera de eso, como olvida las raíces, entonces desvirtúa un poco ese crecimiento, esa evolución del hecho. Entonces yo creo que eso es lo que más que todo pasa, que uno olvida sus raíces y desvirtúa o cambia totalmente esa evolución natural que debe tener un hecho. También el folclore tiene que ver con la tradición oral. Entonces, como eso es generacional, dentro de los portadores naturales, me refiero yo específicamente, por ejemplo, yo aprendí a bailar el currulao con mi abuela. Cuando yo nací, mi abuela ya tenía 70 años, ¿no? Mi padre tenía 72, mi madre sí, casi 60, entonces yo aprendí eso en ese tiempo. Pero resulta que con la euforia de la fiesta, porque no podemos olvidar que el folclore de los portadores naturales siempre se ha desarrollado en el espacio festivo comunitario. Entonces de pronto por allá alguno del músico en la euforia de la fiesta le da un ligero cambio al toque del tambor, como se lo dan a la marimba, como el alargue del canto de las cantadoras. Por ejemplo, las cantadoras han cambiado mucho ahora su esencia que tenían anterior. Entonces, anteriormente las cantadoras eran roncas, con voz, y ahora ya han entrado en un proceso de afinación de la voz, ¿no? Entonces ya no puede ser cantadora la señora que vendía los tomates, la del pescado en la playa, sino que eso ya está volviendo como específico. Entonces ahí es donde se empieza a perder la naturalidad, porque la creación y el hombre es creativo por sí mismo. De pronto el tipo estaba bailando y le sacó la botella a la señora y se la puso en la cabeza, y ahí ya siguieron bailando con la botella. Un ejemplo, ¿no? Sacó un vaso, se tomó un trago en medio de la fiesta, y entonces ya se quedó que todos se tomaban el trago en medio de la fiesta a una hora determinada. Entonces estoy muy de acuerdo con mis compañeros y con el maestro, que Dios en su gloria lo tenga. Es que todo evoluciona, pero con un sentido que es muy sutil y que no es, como dice el maestro Cocho, es que vamos a hacer así hoy o es que vamos a tocarlo así. No, eso surge del mismo sentimiento, porque ser portador natural es algo que se lleva en la sangre, eso es genético, eso es auténtico. No es que le hayan dado el título de portador natural, no, es que nació allí, se hizo allí, siguió allí con toda su línea generacional. Pienso yo, y es mi sentir, y como a esa conclusión he llegado, porque pues yo fui partícipe de una generación que me dejó un legado muy grande y que yo sigo en él y no lo pierdo, a pesar de que he estado en otras tendencias de la danza y que también me apoyo en esas otras tendencias, pero que no dejo perder mi identidad y mi realidad. Y pues uno llega también a pensarse que pues tiene que transformarse, porque es que el folclore es vida. Sí, no puedo decir que a mí ya se olvidó y que no hay folclore porque ahora hay reggaetón, y estos son géneros y lenguajes de la época.
pero el folclore está vivo, y una de las premisas de él que él dice es que sea actual y que sea vivo. Entonces el folclore no muere porque muere el saber de la humanidad, digo yo. Entonces sí es claro que se transforma, claro, porque las sociedades nos transforman. Lo que decía la maestra María en un momento dado es, pues si yo ya a mis 62 años bailo de esta forma, le estoy enseñando a mis chicos, yo no puedo llegar y mis chicos no pueden decir, no, es que así lo hacía, no, así lo hacía yo, pero yo lo aprendí en ciertos términos porque los cuerpos cambian, porque las modificaciones del movimiento cambian y porque la sociedad misma cambia genéticamente, corporalmente, políticamente y de todo. Fíjense que hoy en día los chicos son más explosivos, más irreverentes, más con una fuerza y unas ganas, o sea, una energía descomunal que uno tiene que llegar a canalizar. Entonces sí hay una transformación en ese folclore. Lo que no hay que olvidar es la esencia. Un fenómeno que está ocurriendo ahorita está basado en esas dos palabras. Se nos olvida las raíces y desvirtuamos la evolución natural que tiene que tener un hecho o un hecho folclórico o una actividad folclórica, en fin. Pero a mí me parece muy importante eso, no desvirtuar y que no se olviden nuestras raíces y dejar que el mundo siga avanzando. ¿Quiénes cualifican a los que hacemos folclore? ¿Quién regula eso? Yo me aterro muchísimo de que aquí uno tiene un estudiante por 5 años y ya es maestro, y ya sí, tiene compañía, y ya hace un poco de locuras ahí, y uno dice, y van, y se presentan a término de eso porque uno dice, santo Dios, ¿qué están haciendo? ¿Cuál es la responsabilidad que usted tiene? Entonces no hay una reglamentación como en otros países, que para que tú seas un maestro de folclore tienes que estudiar, no es estudiar solamente en una academia, es estudiar, investigar, escribir. Yo quiero conocer los escritos de los grandes gestores de la danza en Colombia, que todavía después del maestro Alberto Londoño no he tenido nada más, y somos 4 o 5 o 6 libros que se tienen, ¿cierto? Ahora, que se estén dando. Me encontré con un libro ahorita hace muy poco del Tolima. Yo dije, uff, qué chévere, están escribiendo desde sus territorios, súper genial, porque pues esa es como la esencia del folclore, porque así no lo determinaron. Las regiones tienen que ver con esos influencias interculturales que hay ahí, y de eso se tiene que escribir. Pero sí, nos olvidamos, Mary, muchísimo. Y entonces cualquiera en este país, Colombia, es maestro de folclore, nos representa con todas las dignidades habidas y por haber, pero resultó un negocio. Pero no estamos haciendo enseñanza ni aprendizaje con nuestros chicos en la escuela, porque nos han vendido tan mal el folclore, porque los maestros, algunos no están en la aptitud de capacidad para eso. La profesora de preescolar debe saber todo, entonces usted dicta danzas. Profesor de primaria, usted tiene ese profesor de habla, usted dicta de todo, hasta música, artes, así no tenga, hace manualidades, no importa, pero rellene. Y entonces donde están los saberes específicos de identidad. Y nos quejamos de que ay, que sí, que no, que este pueblo, que Colombia, que mire, que aquello. Y uno dice, Dios mío, hay que cualificar, hay que capacitar y hay que tener muy claro que es una responsabilidad con los seres humanos de Colombia. ¿Cómo queremos que nuestros estudiantes amen a Colombia si no la conocen? Por eso es que llegan los extranjeros, hacen fusiones musicales, funciones de danza, les parece exótico una chica afro, sea del Pacífico, del Caribe, que hace sus movimientos y ondulaciones con la espalda. ¿Y por qué no lo hacemos si eso también viene con nuestro engrama corporal y lo podemos hacer? Pero no, definitivamente eso es tela para mucho cortar en ese sentido, porque el folclore para mí está vivo. Lo que no hay es estudiosos en esto, coger esto que no es un oficio, es una ciencia exacta que tenemos que aprender, y por eso en este momento me parece estupendo. Y cuando Mauricio determinó estos encuentros y todo, dijo que chévere, una hora en donde podamos vernos la cara, discutirnos,
esto sí es un intercambio de saberes y nos parece súper genial. Entonces uno dice, válgame Dios, ¿qué será el folclore? ¿El folclore tendrá otro viraje siglo XXI, siglo XXII? ¿Dónde quedan nuestros escritos, nuestras memorias y relatos de historia de vida de cada uno de nosotros que estamos acá? ¿Dónde queda? ¿En el olvido? Porque eso es lo que estaba diciendo la maestra, ¿no? O nos olvidamos, porque creemos que es una cosa ya muerta, ya eso ¿para qué? El arte, la danza está inmersa en todas las competencias básicas. En este momento, pues que han habido como algunas reformas y adelantos en la educación en Colombia. Entonces, cuando uno ama tanto esto, vive para esto, yo a mis 67 años, pues soy maestra de danza y tengo unas bellecitas de 6 años. Entonces, ¿qué le toca a uno hacer como folclorista? Uno no puede cerrar los ojos a todo lo que llega a la modernidad, no. Uno tiene que reconocer esa modernidad, pero es una modernidad comparativa. ¿Por qué? Porque los pasos del folclore están inmersos en esas cosas que esos muchachos brincan ahora. Entonces, hay una concepción cuando el maestro de folclore llega, no podemos ser tan dictatoriales en esta época de la humanidad del siglo XXI de la contemporaneidad, sino que hay que observar eso que los muchachos tan locamente hacen. Entonces, cuando uno los observa y uno le dice, ese pasito es de tal danza, venga papi, de allí es de esta danza del folclore de la identidad nacional salió eso, mire, este paso está allí, este paso. Entonces el muchacho se sorprende cuando uno lo aborda de esa manera. Yo soy maestra pues de por vida, creo, y portadora de nuestra cultura, pero el folclore está más vivo que nunca y está vivo en todas las nuevas expresiones. Lo que tenemos que hacer nosotros, o sea, lo digo personalmente, es descubrir en qué cosas, en qué está representado en el movimiento corporal, la actitud corporal y el ritmo en esas cosas nuevas que llegaron, que son pasajeras. Imagínense que todo eso, que el reggaetón, todo eso va siendo pasajero y el folclore sigue vigente, sigue vivo, sigue allí. Entonces, a mí me ha encantado esta charla, muchas gracias Mauricio, y qué lindo pues encontrarnos aquí con Mary, con la maestra María, y pues con todos, y chévere estos espacios de disertación, porque pues yo aquí en este momento estoy de mi vida pues muy feliz de que uno a los 67 años todavía esté vigente para que un niño se sienta contento de estar con no, y que uno le ponga una música de piano y le dice, en este paso está tal danza, y esa es música de piano, papi. Entonces ellos se quedan, y es conversar. El rol de maestro ha cambiado mucho, pero hemos avanzado, y lo que tú dices, María, cualquiera es maestro. Tan es así que un día, muy chistosamente, les dije en una reunión, por favor, a mí no me diga maestra, dígame licenciada. ¿Por qué? Porque cualquiera es maestro, y en nuestra época maestro era el erudito. Ahora, nosotros, los portadores naturales, no aprendimos a escribir, eso porque todo era nuestra literatura oral. Todo era la oralidad, el contar, el pasar la información de unos a otros. El mundo moderno y el mundo contemporáneo y este aparatico por donde estamos hablando es una ayuda muy grande, que para nosotros los de nuestra generación ha sido duro, pero que nos hemos ido acoplando, o conseguimos asesores que ayuden y no perder nuestras memorias, no perder eso. Pero mira, Mariela, yo te digo una cosa, uno tiene que tener muy claro de dónde viene y para dónde va. No, maestra, estamos muy de acuerdo, no, eso está explícito en todos nosotros.